Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de la imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, Señor, toda honra y gloria para ti, Dios. Todo reconocimiento para ti, Señor. Siempre. Aleluya. Imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Precioso, Señor. Quiero levantar a ti mis manos,
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe toda honra. Todo honor es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti, Señor, toda honra. Te bendecimos, Señor Jesús. Digno, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un gran privilegio poder estar el día de hoy y poder compartir la palabra del Señor. Y la verdad que para mí es muy, muy especial el poder hacerlo desde acá. Poder ver cada uno de los asientos, el poder ver cada uno de los lugares y poder recordar a cada uno de ustedes. Y saber que estamos orando por cada uno de ustedes. Los amamos, los extrañamos poder estar juntos, extrañamos poder alabar a nuestro Dios juntos. Pero sabemos que va a haber un día en que no va a haber virus ni circunstancia que nos pueda separar, porque vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor.
en estos momentos son difíciles para muchos de nosotros. Son momentos en que pasamos por muchas pruebas, por muchas dificultades, pérdidas, desempleo, hambre y tal vez muchas dificultades que cada uno de nosotros podríamos estar viviendo ahí donde estamos. Ver a nuestros familiares enfermos, ver la circunstancia que está ocurriendo en el país. Puede traer en ese momento un gran desaliento, una gran congoja a nuestras vidas. Pero en ese momento tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es la promesa del Señor para nuestras vidas. Y en esta mañana quisiera invitarles a que juntos podamos ver en la palabra del Señor el gran aliento que tiene para nosotros ante un mundo de preguntas, ante una circunstancia que pueda haber tantos cuestionamientos, las dificultades, los problemas, las enfermedades. Poder preguntarnos y decir, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar? Pero saber que Dios ha dado su respuesta. Y a veces nosotros esperamos que la respuesta de Dios sea audible, sea tangible en un sentido físico. Esperamos que Dios solucione el problema en mi trabajo. Y no es que Dios no quiera hacerlo, pero el Señor está viendo más allá de las circunstancias. El Señor está viendo más allá de lo que nosotros podamos ver. El Señor ha dado su respuesta. No es que el Señor esté callado, el Señor ha hablado, el Señor ha dado su respuesta. Y la respuesta no se encuentra en algún momento, en algún lugar, en alguna circunstancia. La respuesta del Señor se encuentra en una persona, que es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a los cuestionamientos que tenemos. Jesucristo es la respuesta a las dificultades. Jesucristo es la respuesta de Dios para nosotros. Y yo quisiera invitarles a que podamos ver esto en la palabra del Señor y que esto pueda traer aliento a nuestras vidas, que pueda traer una esperanza. Y si en algún momento hemos dejado de confiar en Dios, en algún momento hemos dejado de poner nuestra fe en Él, que la palabra del Señor nos ayude a enfocarnos nuevamente en Él y en sus promesas. Y ahí donde están, quisiera invitarles a que podamos orar un momento. Señor, queremos darte gracias, porque tú no estás ausente a lo que sucede. Señor, tú no eres un Dios impersonal que mira de palco lo que está sucediendo. Tú no eres un Dios que simplemente está observando y no hace nada. Tú eres un Dios vivo y tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Padre. Tú tienes cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros. Y tú has dado tu respuesta. Tú has dado a tu Hijo por nosotros. Queremos rogarte que seas tú, Señor, ayudándonos a comprender esto cada vez más. Te ruego, Señor, y te pido que tú seas propicio a mí y que pueda dar tu mensaje, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darme este privilegio de estar en este lugar. Señor, y te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, hermanas. Y sé que tú estás guardando nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 1 al 11. Este es un pasaje que es conocido para nosotros, es un pasaje que tal vez ya lo hemos visto, lo hemos leído, hemos escuchado historias al respecto. Y quisiera que juntos podamos ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana. Permítanme leer esta porción que está en Lucas, capítulo 5, versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este pasaje es muy hermoso. Dentro del Evangelio de Lucas, lo que nos está mostrando es a Jesús de una forma muy especial. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo la respuesta de Dios hacia nosotros. Y tenemos que tener algo en cuenta. Jesús es la respuesta de Dios para nuestras vidas ante las dificultades. Como les decía, nosotros estamos pasando por muchas dificultades, estamos pasando por muchos problemas. En todo este tiempo, que ya van a ser más de 3 meses que estamos, hay dificultades en el trabajo, en los estudios, en la familia, en el hogar. Situaciones que son difíciles para nosotros. Y siempre estamos esperando una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y tenemos que entender que Jesús es la respuesta de Dios para nuestras vidas ante las dificultades. Es muy hermoso este pasaje. Lo que está mostrándonos antes de este pasaje es Jesús sana a la suegra de Pedro. Y también estaba sanando a muchos enfermos. Al día siguiente, él quería irse. La gente no quería que se vaya y le pedían que se quede, que él estuviera con ellos. Pero Jesús les dice que tiene la necesidad de ir a predicar a otros lados, predicar en las sinagogas. Y es en ese momento donde entra esta historia. Después de esta historia podemos observar que Jesús está en las ciudades y sana a un leproso. Y debido a que su fama se extendía, él se apartaba a orar. Jesús no estaba interesado en la fama en ningún momento. Él estaba interesado en las vidas y que estas vidas conozcan el reino de Dios y lo conozcan a Él. Teniendo esto en mente, teniendo en cuenta qué es lo que estaba sucediendo, es que entramos a esta parte y podemos observar algo muy interesante. Jesús está a la orilla, hay una multitud. Por un lado hay una multitud, pero por otro lado hay unos pescadores.
Hay dos barcas, hay dos lugares ahí donde Jesús pudiera ver para entrar al mar. Y Él elige uno de ellos. Y es el primer encuentro que nos muestra con Pedro, así personal con Jesús. Entonces, teniendo esto en mente, podemos tener en cuenta que hay como dos audiencias aquí. Una audiencia general donde están todas las personas, toda la multitud escuchando y queriendo que Jesús se quede. Pero por otro lado hay una audiencia personal, una vida en particular. Y vamos a ver cómo el Señor atiende tanto a las multitudes como personalmente. Y a veces esa cuestión viene a nuestras vidas, esa pregunta. Podemos ver a otras personas, familiares, personas de la iglesia, que están muy bien. Y decimos, wow, Señor, tú estás con ellos. Pero ¿y qué conmigo? Tal vez así como Pedro he trabajado toda la noche y no he pescado nada. Pero el Señor tiene cuidado, tanto de las multitudes como de nosotros. Y vamos a ver 3 puntos y 3 aspectos principales de Jesús. El primero es: Jesús es el Maestro. Jesús es el Maestro. En los versos 1 al 7 nos relata justamente esto. Podemos ver, como dice el verso 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago, Jesús estaba junto al lago de Genezaret, y las personas se agolpaban, querían oír al Señor, querían ser sanados, habían visto lo que estaba aconteciendo anteriormente, él veía lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo observamos en el mismo lugar, en el mismo escenario, a otras personas que habían trabajado toda la noche, como lo explica después. Toda la noche ellos habían tratado de pescar y no habían pescado nada. Llegan a la orilla, están lavando sus redes, tal vez en ese momento tristes, dolidos de lo que estaba pasando. Y en ese momento lo que hace Jesús es subirse a la barca de Simón. Y lo que nos muestra la palabra es que en el versículo 2, Él ve que hay 2 barcas. Y en el 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Algo que tenemos que entender es, habiendo 2 barcas, Jesús había elegido entrar a una de ellas. Y no porque Él se estaba escapando, sino porque Él tenía un propósito en ello. Y eso es algo que tenemos que entender de nuestro Señor. El Señor no es un Dios de casualidades. No es un Dios de voy a aprovechar la circunstancia. No, Él tiene un propósito interno en cada situación que nosotros vivimos. Él está pensando, Él ha planificado, como nos muestra la palabra. Entonces el Señor sabía a qué barco iba a subir. Y cuando sube le dice al dueño de la barca, que es Simón, le dice: vamos, por favor, aléjate un poco. Y Simón lo hace. Él se aleja. Y Jesús no es que está escapando simplemente de la multitud, porque lo hermoso de esto y lo que muestra a Jesús como maestro es ver que Él toma 2 posiciones de un maestro en ese tiempo. La primera es que Él se sienta. Uno esperaría que Jesús se parara en la barca y pudiera hablar a las personas. Y es más, ¿por qué se sube a la barca, no? Pero Él se sube a la barca, Él sabe las condiciones climáticas, Él sabe la acústica, Él sabe todo ello para que la gente pueda escucharle. Entonces Él se sube a la barca, pero Él toma la posición de sentarse. Es una posición de un maestro que va a dar una enseñanza. Y esa enseñanza no solo había escuchado la multitud, no solo había escuchado toda la gente que estaba ahí en la orilla, sino estaba escuchando las personas que estaban en la barca. Y en este caso en particular, Simón. Él estaba ahí escuchando la enseñanza de Jesús. Tal vez cansado por lo que había sucedido, pero él estaba escuchando lo que Jesús tenía que decir. Y dice la palabra del Señor que cuando Él había terminado de hablar,
Él había terminado su enseñanza. Él había tenido cuidado como un buen maestro, como un buen pastor, de tener cuidado con la multitud. Él había dado de comer a las ovejas, Él había cuidado de sus vidas, había terminado su enseñanza con ellos. Él es el gran maestro. Él siempre está dispuesto a enseñar a todos. Y lo hermoso de esto es que cuando termina de la enseñanza no le dice a Simón, muchas gracias, por favor acércame a la orilla, tengo que irme. No, sino que le dice algo. Y tenemos que prestar atención en quién es Simón y las personas que están con él, porque el relato menciona que había otras personas. Estamos hablando de una persona que es profesional, es decir, una persona no que está yendo a pescar por deporte, por gusto. Es una persona que conoce lo que hace. Él sabe lo que está haciendo. No es la primera vez que lo hace en su vida. Entonces, escuchar a otra persona decir, vamos boga adentro, es decir, vamos mar adentro y vamos a ir a pescar. Entonces, para él era como que, bueno, lo hemos intentado toda la noche, no lo hemos logrado, pero voy a ser obediente. Y escuchen lo que dice Jesús en el versículo 4. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En ese momento respondió Simón, le dijo, escuchen los términos que utiliza Simón, le dice, maestro. Él había visto al Señor en su forma de enseñar, cómo tenía cuidado, las posturas, y él lo reconoce como un maestro. Y le dice, maestro, toda la noche, no solamente un momento, no es que hemos intentado solo una vez, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ellos habían intentado toda la noche, no solamente en un momento de día del claro, sino en un momento de oscuridad. Tal vez sea el mejor momento para pescar, pero ellos lo habían intentado. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. ¿Cuántas veces he intentado y no funcionan las cosas? ¿Cuántas veces he tratado de hacer esto y no puedo? Entonces Pedro, o Simón, perdón, está viendo esta circunstancia y está diciendo, Señor, toda la noche, ¿qué hay de diferente que lo hagamos ahora? Y nosotros pudiéramos llegar a pensar eso y decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ahora tiene de diferente? Pero hay algo diferente. ¿Quién está con él? ¿Quién le ha dicho que haga eso? Y no olvidemos, y miren lo que sigue a continuación, es algo hermoso, dice, más en tu palabra echaré la red. ¡Wow! Esto sí que es algo asombroso que nos muestra la palabra del Señor. Recordemos que en Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En ese momento Jesús, con la autoridad que tiene, le dice a Simón, echa tu red. Y la respuesta de Simón exactamente muestra esto. Le dice, está bien, lo voy a hacer, pero ¿cómo? Más en tu palabra. Ahí se puede ver evidentemente la fe que tiene Simón en ese momento. No es la fe a las circunstancias. No dice que Simón ha visto el mar y ha visto ahí indicios de que puede haber peces. No. Él tiene fe en la palabra de Dios. Echa tus redes. Lo voy a hacer en tu palabra. Lo voy a hacer porque tú lo dices. Ese es el principio de la fe.
la fe que está fundamentada en la palabra del Señor. La fe no es algo abstracto, la fe se fundamenta en la palabra del Señor. La fe dice, por la fe creyeron, por la fe hicieron esto. Y nosotros podemos creer en Dios, podemos poner nuestra fe, porque podemos ver su palabra. Y en cada una de estas páginas podemos ver la promesa cumplida de Dios. Y si Dios dice que lo haga, yo lo voy a hacer. No porque yo crea que puedo, sino porque Él me ha dicho que lo haga. Más en tu palabra echaré la red. En ese momento Simón está poniendo toda su fe y su confianza en Jesús. En nuestras vidas, ¿cómo respondemos a la palabra del Señor? Al leer su palabra, al ver sus promesas, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Tenemos más confianza en todo el trabajo que hemos realizado durante toda la noche? ¿O el momento en que el Señor nos dice, hazlo? En ese momento nosotros creemos en su palabra y eso nos lleva a obedecer. La fe es activa al oír su palabra. Y lo hace. En el verso 6 nos muestra, y habiéndolo hecho, no solamente dice, está bien Señor, te creo y listo. No. Y a veces confundimos nosotros eso. Pensamos que la fe es simplemente creer y no hacer nada. No, la fe sin obras es muerta. Pónganse a pensar si en esta historia hubiera Simón hubiera agarrado y le hubiera dicho, está bien Señor, lo voy a hacer. Y listo. Tal vez mañana o pasado. Te creo Señor. No hubiera pasado nada. Pero el creer le ha llevado a hacer. Y ese es el concepto correcto de nosotros. El creer en Dios nos lleva a hacer las cosas. Y dice, y habiéndolo hecho, ¿qué sucedió? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Wow! O sea, no simplemente habían sacado un pececito y decir, wow, ¿no? No, dice que era de tal cantidad que las redes se rompían. Y tuvieron, como dice en el verso 7, tuvieron que hacer señales a sus compañeros, decir, vengan, ayúdennos. Y vinieron ellos, dice en el verso 7, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! El Señor, así como tenía cuidado como maestro de enseñar a la multitud, también tenía el cuidado de velar por las personas que estaban con Él. Y también de los que estaban con ellos. No solamente de Él, sino de todos los demás. El Señor tiene cuidado. Pero no solamente tiene un cuidado en el sentido material de decir, bueno, querías peces, aquí están los peces. No, el Señor estaba yendo mucho más allá. Y eso justamente nos lleva al siguiente punto. El Señor, al ser un gran maestro, al mostrar su enseñanza, al mostrar lo que Él quería enseñar a las personas en ese momento, en particular a Simón y los que estaban ahí con Él, era mostrarles algo mucho más profundo. Y eso nos lleva al punto 2. Jesús es el Señor. Recordemos que Simón había dicho maestro. Pero ahora podamos saber cómo ese término, y no solamente un término en definición, sino un término en que él había visto lo que estaba sucediendo, va a cambiar. Y dice del verso 8 al verso 10, viendo esto Simón Pedro,
viendo lo que había sucedido. Pónganse a pensar en ese momento. Jesús le dice, vamos, echa tus redes. Él va, recoge todos los peces y tal vez la emoción, después de haber trabajado toda la noche y no haber pescado nada, la emoción de sacar las redes y llenar los barcos y todo, y en ese momento entra en razón y se da cuenta de lo que estaba pasando. Y dice, viendo Simón, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, él se da cuenta con quién está. Él se olvida de las circunstancias, él se olvida de los peces. Él enfoca su mirada ante aquel que le había dicho, echa tus redes. Y él cae de rodillas. Y lo que sigue a continuación verdaderamente a mí me impacta, hermanos. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow. No simplemente se pone de rodillas y le dice, Señor, gracias. Hemos estado toda la noche intentando y tú has venido y nos has ayudado. Gracias. No. Aquí hay algo muy importante en Pedro. Él había visto quién estaba en su barca y no era solamente un maestro, el gran maestro. Él era el Señor, el Kyrios, aquel que tiene potestad sobre la creación, un hombre pescador que conocía el lugar, que sabía que no había peces. ¿Cómo es posible que vuelva a intentarlo y que esta vez saque tal cantidad de peces? Solamente el Kyrios, el Señor, podría haber hecho algo así. Y él dice, Señor, apártate de mí. Soy hombre pecador. Pedro no solamente había visto la circunstancia externa, no solamente había visto su pobreza en el sentido de no haber recogido ni un pez, él no solamente estaba viendo las circunstancias que vivían, él había visto la circunstancia en la que estaba él mismo como persona delante de un Dios santo. Él había visto su condición de pecador. Y esto solamente puede serlo Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo, que es la respuesta de Dios. Él se había visto a sí mismo y lo primero que había visto es un pecador delante de un Dios santo. Y algo que es impresionante en esta historia es el paralelo que hace la palabra de Dios con Isaías. Y permítanme leer, y ustedes pueden ir en sus Biblias a Isaías capítulo 6. En esta porción nos muestra a Isaías con su llamamiento, pero quisiera que observen la similitud que hay. Dice Isaías capítulo 6 en los primeros versos. Voy a leer, desde el verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo. Está hablando de aquellos seres que estaban delante del trono de Dios. Y decían estos seres, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, refiriéndose a Isaías, y miren lo que dice, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow.
Entonces, lo que nos está mostrando la palabra del Señor no simplemente es una actitud que tiene Pedro ante una persona que le había dado un mandato para poder pescar. Lo que nos está mostrando la palabra del Señor es un retrato de lo que había ocurrido en ese momento y mostrando a Jesús como Dios, mostrando a Jesús como Rey, como el que tiene autoridad por sobre todas las cosas. Y la misma actitud tienen ambos. Y en ese momento Pedro cae de rodillas y le dice: ¡ay de mí! Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Y esa es la respuesta que nosotros debemos tener cuando vemos la santidad de Dios. Cuando vemos su majestad, cuando vemos su gloria, cuando vemos su palabra, cuando escuchamos su palabra, tenemos que tener esa actitud. Estamos viendo la palabra de Dios. Y eso provoca en nosotros este reconocimiento. Señor, apártate de mí. Soy un hombre de labios. Soy un hombre pecador. Y en el verso 9 nos muestra porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No solamente causó esto en él, sino en todos los demás. Ellos habían visto, hombres que conocían todo ello, habían visto, y lo que llena su vida es de temor. Temor no a las circunstancias, no a que, bueno, no hemos pescado toda la noche, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos para comer, no tenemos para vivir, ¿qué vamos a ir a vender? Y tal vez ese temor a las circunstancias, ¿qué es lo que va a suceder después? Ese temor se enfoca ahora en la persona correcta. Porque lo que quiere de Dios en nuestras vidas no es que nuestra mirada esté en estas circunstancias. Hermanos, todo esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Estamos en un mundo finito, no es algo eterno, no es que toda la vida vamos a vivir así. Nosotros tenemos la esperanza, tenemos la promesa de que un día vamos a estar con el Señor y ahí es lo verdadero, ahí es lo eterno. Y ese temor que tenían se había llevado a Jesús. Hermanos, si tú temes más al coronavirus que a Jesús, hay un problema en ti. Hay un serio, serio problema. Nosotros tenemos que temer más a Dios que a un virus, que a una enfermedad, que a un desempleo. Es ahí donde debemos estar nosotros. Pero hay algo hermoso en todo esto. Ellos están temerosos. Ellos están pensando y diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo en todo esto? ¿Cómo es posible que suceda todo esto? Y aclara la palabra del Señor, dice, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estas personas estaban ante una circunstancia difícil para ellos. Ellos estaban ante una circunstancia que tal vez iba a acarrear unas consecuencias futuras. Tal vez en el mismo día, tal vez en la semana, no sabemos exactamente. Pero el momento en que el Señor interviene, el momento en que el Señor da la palabra, ellos son obedientes, cambia esa circunstancia, cambia ese punto de vista y ellos comienzan a ver a Jesús y comienzan a verlo de la forma correcta, en toda su santidad, en toda su gloria, en toda su esplendor. Y ellos tenían miedo. Y lo hermoso de esto es que Jesús no se queda ahí callado. El Señor da una respuesta. Y es la respuesta de Dios ante cualquier circunstancia.
Y eso nos lleva al tercer punto. Jesús es la respuesta. Y miren lo que dice en el verso 10, la segunda parte en adelante. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Punto. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Wow. Esta respuesta que da el Señor a esta persona que estaba con un miedo, que estaba temeroso y que la posición que él tenía era: Señor, por favor, no te acerques, soy pecador. Tal vez nosotros, las personas que estaban ahí, tal vez pudieran estar esperando otra respuesta de parte de Jesús, tal vez de decir: eres un pecador, apártate de mí, ¿no? O desecharlo y decir: ya vámonos otra vez a la orilla, quiero bajar de esta barca. No, el Señor no se queda en esa posición. El Señor ve el arrepentimiento de este corazón. Y como dice el Salmo 51, el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Mas al contrario, Jesús está viendo a este hombre y lo que le dice es: no temas. No temas. Y es hermoso pensar en este término, no temas, porque no es la primera vez que Jesús le está diciendo o les está diciendo a sus discípulos esta palabra. No es la primera vez que vemos la respuesta del Señor con estas palabras en la Biblia. Nosotros podemos ver la palabra del Señor y en muchas oportunidades el Señor da esta respuesta que dice: no temas, no tengas miedo, no tengas temor. A veces nosotros nos enfocamos en las circunstancias, apartando nuestra mirada del Señor, y obviamente que eso nos provoca, eso nos lleva a tener una incertidumbre, a tener miedo. El miedo nos aleja de Dios, nos aleja de confiar en el Señor. Y es en esos momentos que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, tenemos que enfocarnos en el Señor. Y el Señor nos dice: no temas. Son las mismas palabras que podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 41. Y permítanme leer estas palabras que están en este libro. En Isaías, capítulo 41, verso 10. Voy a leer desde el verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora vean lo que dice el verso 10. No temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el verso 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. En esta oportunidad, lo que nos muestra Isaías es diciendo el Señor una promesa hacia su pueblo y diciéndole: no temas, no en un sentido pasado por lo que había sucedido, sino en un
en un aspecto futuro por lo que iba a suceder. Yo te voy a sostener, yo voy a estar contigo. Y en esta oportunidad, cuando vemos este relato de lo que está sucediendo, cuando el Señor le dice a Pedro, a Simón, no temas, no simplemente se estaba refiriendo a lo que había pasado, no simplemente se estaba refiriendo a lo acontecido, sino a lo que iba a venir. Y le está diciendo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor en ese momento se había revelado a su vida, pero el momento de revelarse a su vida causa temor ante las circunstancias, ante todo lo que ha sucedido, pero el Señor está mirando más allá, está mirando todo el plan que iba a tener con este hombre y le está diciendo, no temas, yo voy a estar contigo, tú vas a ser pescador de hombres, yo te voy a sostener, así como lo he hecho con mi pueblo, con Israel, a pesar de las circunstancias, de la desobediencia y de todo lo que había podido pasar, yo te sostengo con mi mano derecha y te digo, no temas. Yo estoy contigo. No temas a esta enfermedad, no temas a esta circunstancia, no temas a lo que dice la gente, lo que dice las noticias, todas las murmuraciones que pueda haber. No temas porque yo estoy contigo y te sostengo de tu mano derecha. Yo estoy ahí. Hermanos, para poder tener esa fe de poder confiar en el Señor, veamos cómo el Señor ha sido fiel a su pueblo y nunca ha fallado. Él siempre ha cumplido sus promesas. Ahora vean esta circunstancia. Pedro está ahí y el Señor le dice, no temas, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Por segunda vez se muestra la fe en obediencia. Pedro no se había quedado con el sueño de agarrar y decir, wow, algún día voy a ser pescador de hombres, wow, está bien. No, él sigue a Jesús. Lo que había acontecido anteriormente con los peces le ha servido para que él pueda hacer lo que va a hacer después. Esa fe en la palabra del Señor. Y cuando le dice el Señor, no temas, yo voy a estar contigo. Como les decía, hay muchos pasajes en la Biblia, en los Salmos. Nos muestra el cuidado de Dios, no simplemente un cuidado en lo que ha pasado, sino nos muestra en lo que va a suceder. El Señor es tu fuerza, el Señor es tu fortaleza. Como dice el Salmo 46, aunque pasen destrucciones en la tierra, los montes, el Señor es mi fortaleza. Estén quietos y vean que yo soy Dios. El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Señor, el que tiene poder sobre las circunstancias, el que tiene el poder sobre la naturaleza y el que tiene el poder sobre nuestras vidas. Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el Señor y Él es la respuesta de Dios para nosotros. Nosotros podemos ver circunstancias difíciles, podemos ver muerte, destrucción, hambre, pero Jesús es la respuesta. A veces nosotros podemos llegar a cuestionarnos y decir, ¿por qué sufre gente buena? Y eso solo ha ocurrido una vez en la historia, como decía un autor. Solamente una vez en la historia ha sufrido alguien bueno, y ese era el Hijo de Dios que ha sido clavado en una cruz. Y lo ha hecho por nosotros. Él ha tomado nuestro lugar ahí en la cruz. Lo hermoso de esto es que tal vez este relato termina en este punto, pero la historia no termina ahí.
ustedes recuerdan y pueden leerlo con mayor detenimiento después. En la vida de Pedro, cómo el Señor actúa. No era la primera vez que Pedro estaba diciendo Señor. En otra oportunidad, cuando Jesús les dice, ¿quién dice las personas que soy yo? Y ellos responden y le dicen, tú eres Elías, tú eres un profeta. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen? Y ahí Pedro responde y le dice, tú eres Cristo, tú eres el Mesías. Y le dice, bienaventurado, porque eso se te ha sido revelado. Entonces no era la primera vez que Pedro estaba reconociendo a Jesús como Señor. Y a partir de ese momento, de este momento del llamamiento de Pedro, Pedro tiene muchas equivocaciones, hasta llegar a negarlo a Jesús. Y en Juan es un relato muy hermoso, que después de que Jesús había resucitado, dice que Él va a buscarlos. Y sorpresa, nuevamente ellos están pescando. Ellos habían vuelto a su antiguo trabajo. Y Jesús ahí desde la orilla les dice, ¿han pescado algo? Dicen, no, nada. Lancen al otro lado. Y lo hacen y comienzan a sacar peces. Y ese momento Pedro dice, un momento, yo ya he vivido esto. Y dicen, ¿quién es? Y dicen, es el maestro. Y en ese momento se ciñe de su ropa. Eso es algo un poco chistoso. Pero se viste, se lanza al mar y comienza a nadar hasta la orilla. Y cuando llega, nuevamente se postra. Pero hay algo interesante en este final. Y es que Jesús no le recrimina, no le acusa, sino le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces le había negado. 3 veces había negado que era su Señor. Y el Señor restaura cada una de esas veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Señor, tú me has llamado. Tú me has visto cuando yo estaba en esa barca. Y tú me has dicho lo que voy a hacer. Tú conoces todo. Ve y apacienta mis ovejas. Yo no me he olvidado de tu trabajo. Yo no me he olvidado de lo que te he dicho que vas a hacer, porque esa promesa la he dado yo, no la has dado tú. Y esa promesa se va a cumplir en tu vida. Y es exactamente lo que sucede con Pedro. Jesús restaura su vida. Después de que Jesús asciende, viene el Espíritu Santo. Y ese hombre que lo había negado comienza a ejercer aquello que Dios le había dicho que iba a hacer. Hermanos, el Señor no se olvida de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor ve más allá de lo que nosotros podríamos ver. El Señor ve nuestras vidas, ve las circunstancias, pero ve más allá de todo eso. Él ve el plan, el propósito que tiene Dios para tu vida. Y lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. Así que no temas. No temas esta circunstancia. Teme al Señor. Y no temas, no porque seamos inmunes a esto. Y no es porque yo salga a la calle y diga, listo, o sea, ¿por qué voy a temer? No, sin barbijo, no. Tenemos que ser prudentes, hermanos, en todo esto. Pero no temas, porque el Señor está contigo. No porque alguien te lo ha dicho, sino porque el Señor nos los ha dicho. En un mundo caído, hermanos, así como Pedro podría decir, yo soy pecador. El mayor problema de la humanidad no es la vacuna,
encontrar una vacuna para esto. El problema no es una situación política. El problema es el pecado. Para el Señor, para Dios, podría ser fácil en este momento mandar una vacuna para este virus. Pero la enfermedad mortal seguiría en nosotros, el pecado. Es por eso que la respuesta de Dios ante esto ha sido su propio Hijo, Jesucristo, que nos hace ver que más allá de las circunstancias que estamos viviendo, Él está con nosotros. Y nosotros tenemos que ver a Jesús desde dos ópticas: la cruz y la resurrección, el cielo. La cruz nos ayuda a ver que Él ha pagado el precio por nosotros, que en ese momento nosotros hemos sido justificados por la fe, que nosotros podemos tener ese acceso al Padre. Pero hay algo que nos dice Hebreos, que Él es nuestro sumo sacerdote, que vive para interceder por nosotros. En este momento Jesús, ¿dónde está? Está en el cielo intercediendo por nosotros. Y Él dice: no temas, yo estoy contigo. Yo quisiera animarles, hermanos, hermanas. Y como les decía al principio, el estar aquí y poder recordar cada rostro en cada lugar mueve mi corazón. Y aquellas personas que tal vez no hemos tenido el privilegio de conocerlas, y sabemos que Dios nos va a dar ese privilegio para conocerlas personalmente. Yo quisiera terminar diciéndote esto de parte del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. Él nos sostiene por Jesucristo. Él está ahí sentado intercediendo por nosotros. Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, así como estos hombres, tal vez estamos en un momento de poder pescar o tratar de hacerlo y no encontrar nada. No encontrar una solución, no encontrar una forma a lo que estamos viviendo, no encontrar una salida, una respuesta. Ayúdanos a ver que la respuesta no está aquí, sino está en ti. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, así como este hombre que ha sido obediente al oír tu palabra. Y podamos decir: lo voy a hacer porque tú lo dices, en tu nombre, en lo que tú has dicho. Señor, y que en nuestro corazón no haya temor, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor, tú eres la respuesta, Señor. Tú eres la respuesta para nuestras vidas ante las dificultades. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les mando un fuerte abrazo. Queridas hermanas, que Dios les bendiga.
Gracias. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra entera hoy en ti se alegrará. Cubiertos por su luz, las tinieblas huirán y tiemblan ante él, tiemblan ante él. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz. Cuán grande es Dios. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra entera hoy de ti se alegrará. Cubiertos por su luz, las tinieblas huirán y tiemblan ante él, y tiemblan ante él. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz. Cuán grande es Dios. Tú prevaleces, Dios, del tiempo eres Señor, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, gloriosa majestad, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz. Cuán grande es Dios. Eres digno de alabar y digno de adorar. Vamos a declarar cuán grande es Dios. Eres digno de alabar y digno de adorar. Vamos a declarar cuán grande
todos a una voz, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.